Como lo decía recién, antes de la pausa, vamos a conversar con Juan Riera, director provincial de hospitales. Juan, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Marcelo? Juan, buen día. Buen día, ¿cómo estás, Marcelo? Muy bien, Juancito. ¿Cómo andan tus cosas, Juan? Bien, con mucho trabajo. Realmente es una tarea enorme, pero muy interesante, en un contexto complejo, pero que nos ofrece la posibilidad de llevar adelante todo lo que tiene que ver con nuestra propuesta en salud, que empezamos trabajando en San Antonio de Areco y ahora nos toca la responsabilidad de llevarla adelante en la provincia de Buenos Aires. Juan, ¿cuál es la tarea del director provincial de hospitales y cuál es el ámbito, digamos? La tarea del director provincial de hospitales es la dirección que nuclea los 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires y aquellas entidades asistenciales descentralizadas como son las UPA, las unidades de pronta atención, y algunos institutos diagnósticos como por ejemplo el de Tisiología de Tandil, que dependen del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Históricamente, antes del ministerio, existió la Dirección Provincial de Hospitales, como si hubiera sido ahora la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. Entonces, posteriormente se crea el ministerio y la dirección sigue existiendo, pero con rango de dirección. No obstante, eso le da una particularidad, porque muchos de sus procesos quedaron, digamos, en el marco de la dirección. Entonces, cuando uno lo mira, parece que es un pequeño ministerio, porque tiene el área de recursos humanos, el área contable y de compra, el área de presupuesto, el área de infraestructura. O sea, tiene un montón de cosas adentro que digamos son como una suerte de lo que fue originariamente esa dirección provincial antes de que existiera el ministerio. La tarea fundamentalmente es que cada una de esas instituciones que yo te menciono tienen una referencia con la dirección en términos de lo que es la gestión de cada una de esas instituciones. Vos pensá que en esas instituciones que yo te menciono hay hospitales muy grandes, como por ejemplo el Sor Ludovica de La Plata, el San Martín, el Allende de Mar del Plata, el Pena de Bahía Blanca, el Piñeiro de Junín, el San José de Pergamino. Son hospitales intersonales que tienen, dentro de su propia estructura una gran cantidad de trabajadores. Vos pensás que la Dirección Provincial de Hospitales tiene más de 50.000 trabajadores de la salud entre administrativos y demás. Tiene 11.000 camas. Otra vez cuando me hacían una nota en un medio alemán, ellos miraban y les llamaba la atención la estructura que tenía la provincia de Buenos Aires en términos hospitalarios. Dice, bueno, en Alemania estamos medio palo y palo con ustedes. La verdad que no sé, seguramente funciona muy bien el sistema alemán. Nosotros tenemos que mejorar algunas cosas, pero ciertamente estructuralmente creo que en Sudamérica no hay una estructura tan grande con tanta cantidad de instituciones y tanta oferta de servicios como tiene los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Vos tenés centros de trasplantes, centros de altísima complejidad, diálisis. Nuclea todas las áreas, desde la complejidad más simple, más baja, hasta la altísima complejidad. En ese sentido, es una estructura. Bueno, y nosotros desde el ministerio lo que hacemos es centralizamos todos esos procesos administrativos a los efectos de que cada una de esas instituciones cuenten con los recursos humanos, los recursos materiales e insumos, las planificaciones de infraestructura de cada uno de esas instituciones. Y a su vez, dentro de mi dirección provincial, hay una dirección de línea que se llama Dirección de Emergencia y Catástrofes y derivaciones interhospitalarias, que es la famosa dirección de emergencia. ¿Viste? Cuando uno dice, no, hay una derivación y te dicen, está en emergencia sanitaria. Bueno, lo tiene esa dirección al caso y está buscando dentro de esas 11.000 camas que tiene la provincia distribuida la posibilidad de derivar esa persona, tanto sea de un hospital municipal o un hospital provincial.
esa es la que hace las derivaciones y la que hace las emergencias y las catástrofes. Si ustedes se acuerdan, al principio del verano hubo un vuelco de un micro con 2 fallecimientos y 30 personas heridas a la altura de la bahía San Borombón, y todo ese operativo de asistencia a las víctimas de emergencia y catástrofe lo hizo la dirección de emergencias, que depende de nuestra dirección. Cacho Canale es el médico a cargo de esa dirección, Hernán Canale. Y bueno, la tarea un poco del equipo nuestro que conformamos junto a Agustín López, que está como jefe de gabinete de la dirección, y Francisco Lobos, que está como asesor letrado de la dirección, y un montón de gente que no las menciono, bueno, y Rodrigo Méndez, que está en la parte de prensa de la Dirección Provincial de Hospitales, y Guillermo Devoto, que también está como asesor de la Dirección Provincial de Hospitales. Ese es el equipo Areco. La dirección es todo un piso del ministerio, no voy a mencionar a todos porque es mucha gente, pero por lo menos los vecinos de Areco, compañeros que están prestando funciones en este momento, digamos, es importante resaltarlos porque la verdad es que con la encomiable tarea que hicieron cada uno de ellos acá en San Antonio de Areco, tanto Agustín como secretario de Inclusión Social, Francha como secretario de Gobierno y Rodrigo como responsable de prensa del municipio, están, digamos, aportando toda esa experiencia que tuvimos en el ámbito municipal, que es muy rica porque tenemos nosotros mucha idea de proximidad, cosa que a veces a los ministerios les falta. Creo que un poco la elección de que yo estuviera en ese lugar tiene que ver con eso, con que nosotros venimos de un municipio que tiene una escala que te permite la proximidad con el otro. O sea que la problemática no es una problemática abstracta, una problemática fría, sino que es una persona que con nombre y apellido, que está teniendo un problema, que vive en una familia, en un contexto, y todos tenemos esa mirada. Todo el equipo que hemos ido desde Areco tenemos la mirada de proximidad. Esa mirada de proximidad nos permite, digamos, hacernos cargo de las situaciones que se presentan con mucha humanidad, mucho más seguimiento cuerpo a cuerpo, y eso me parece que es un poco lo que planteó el gobernador Axel Kicillof y nos propusieron el ministro de Salud Daniel Goyán y el viceministro Nicolás Kreplak cuando me convocaron. Yo estaba formando parte del área de salud del Patria, a la cual me sumé por indicación del exintendente Francisco Urañona y actual senador provincial Paco. Me sumé a ese espacio y en el marco de ese trabajo que venía realizando en el Patria vino la convocatoria. Así que bueno, el trabajo fundamentalmente tiene que ver con eso, con la gestión a nivel central, a nivel provincial, de todos los procedimientos que tienen que ver con la vida hospitalaria de los 77 hospitales de la provincia de Buenos Aires y sus órganos descentralizados. Ahí iba a ir, tengo algunas inquietudes, Juan. 77 hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires son un poquito más que la mitad de los municipios. La mitad de los municipios tienen hospitales provinciales. Sí, los hospitales municipales son 225. Hay más que municipios, porque, por ejemplo, tenés municipios del conurbano que tiene un oftalmológico, que tiene hospitales monovalentes, aparte de alguno polivalente que tengan. Son muchos. O sea, y muchos de esos hospitales provinciales están insertos en municipios. Y de hecho, por ejemplo, Avellaneda tiene 4 hospitales provinciales y no tiene hospital municipal. O sea, Avellaneda, por ejemplo, y esto a vos que te interesa mucho la política, pero en general, en particular la política municipal, vos calculás que para un municipio que vos le das todo lo que a Areco le representa presupuestariamente, entre un 30 y un 40, se lo das desde la provincia, la verdad que lo desahogás presupuestariamente de una manera infernal. Está bien, es Avellaneda, donde hay una densidad poblacional enorme, pero bueno, pasan esas cosas. Ahí hay hospitales que aparecen, hospitales históricos, por ejemplo el Fiorito, el Perón de Avellaneda, son hospitales, Perón lo hizo Carrillo, son hospitales que son emblemáticos,
que en un momento los digamos, bueno, en ese caso eran hospitales nacionales que después se hicieron provinciales, pero por ejemplo el de Wilde era un hospital municipal que se provincializó. Tiene que ver me parece fueron criterios que fueron cambiando a través del tiempo por modelos de descentralización y después de descentralización, que lo que queremos nosotros ahora es darle una racionalidad al sistema. O sea, que la persona que toma contacto con el sistema de salud no lo entienda. Es lo que dice Nicolás todo el tiempo. Dice, la persona no tiene por qué andar aprendiendo cómo se tiene que asistir en un sistema de salud. El sistema de salud tiene que ser fácilmente atendible. Vos tenés un problema, digamos, de todos los días, de la salud banal o de baja complejidad, y vas al CAPS, vas al centro de salud, y ahí se te asiste. Después, si requerís alguna complejidad, naturalmente el hospital tiene que ser el ámbito que se te remite del CAPS al hospital. Y una vez en el hospital, llegado el caso que tu patología exceda la complejidad de ese hospital, la red interhospitalaria ya tiene que estar activada para que vos naturalmente estés en el lugar, digamos, prontamente, de manera oportuna, en el lugar donde se requiere esa asistencia que necesitas. Ese tránsito tiene que ser absolutamente natural, sin que haya cuestiones ni jurisdiccionales, ni políticas, ni de amiguismo, que vos tengas que llamar a un médico amigo que está en no sé dónde para que a ver si hay una cama y te reciba el paciente. Bueno, un poco el desafío, como te planteaba, que nos planteó el gobernador, es estar más cerca de la gente. Y bueno, estar más cerca de la gente tiene que ver con eso, tiene que ver con que tanto sea en cualquier lugar del territorio de la provincia de Buenos Aires o en el centro más concentrado urbano del conurbano, las personas tengan el mismo acceso a los servicios de salud que requiera el problema que presentan. Porque tenemos muchos recursos, pero están muy distribuidos en un territorio amplio. Convengamos que la provincia tiene el tamaño de un país europeo. Entonces ahí hay que pensar el cómo. Juan, ¿el tema edilicio es todo un problema también o no? Y es muy heterogéneo. Hay hospitales que son un poco más modernos. En términos generales, el tema edilicio es un problema. ¿Por qué? Porque los que son muy viejos no se hicieron las refacciones y la puesta, digamos, la modernización que requerían esos edificios. Los que son más nuevos, que te estoy hablando de hospitales que son del año 80 y pico, 90, si vos no mantuviste esa institución durante muchos años, el deterioro igual es ostensible. Más en instituciones que trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año, con gente todo el tiempo circulando. Claro. Circulando, haciendo uso de los servicios, abriendo las canillas, tirando las cadenas, usando todo el tiempo, abriendo puertas, digo. Eso que tiene una vida útil, si no se hacen los mantenimientos adecuados, se empieza a deteriorar. Y lo que nos encontramos es eso, que en estos últimos 4 años la ausencia del Estado en términos de infraestructura, o en términos generales, pero en el caso de infraestructura es ostensible. Nos hicimos cargo de la dirección provincial y ya para mayo habían dejado de pagarle a todos los servicios de mantenimiento de equipamiento hospitalario y mantenimiento de servicios hospitalarios. En consecuencia, y habían dejado de pagar a limpieza, que ya lo habían tercerizado, porque antes limpieza era un servicio más, digamos, empleados provinciales. Después los tercerizaron. Entonces los que eran de limpieza empleados los reconvirtieron en otra cosa, administrativos. Cuando dejaron de pagar a las empresas privadas de limpieza, se quedaron sin limpieza en los hospitales, porque retiraron el personal privado. Entonces los directores empezaron a ver cómo con algún personal empezaba a limpiar las áreas críticas. Bueno, lo mismo pasó con mantenimiento. Los mantenimientos están todos tercerizados. Tomógrafo, por ejemplo. Tomógrafo en la provincia, casi todos los hospitales tienen tomógrafo. No es que hay 3, hay muchos tomógrafos. Y los servicios técnicos estaban con las empresas de referencias, Canon, Philips, Toshiba. Cuando dejaron de pagarle los mantenimientos, y un tomógrafo, vos pensás que el tomógrafo del San Martín funciona todo el día, no para nunca. Y no es, qué sé yo, el microondas de tu casa que lo usás 3 veces. No, eso, si vos no tenés un mantenimiento fino de ese aparato, se rompe. Se rompe la camilla cuando entra y sale, se rompen cosas que te deja fuera de servicio algo que hoy es como una radiografía. Digo, la tomografía hoy, en lo que es el politrauma, se usa de rutina.
Entonces ahí vimos fuertemente lo que es el Estado que no se retiró porque aparte le dejaron de pagar en esa fecha, pero ya arrastraban deuda. En conclusión, había muchas empresas que tenían un año de deuda. Y arrancamos con menos 10, porque no teníamos los recursos, los servicios que se caían, y bueno, fue un problema grave, porque los fines de semana largos que hubo de diciembre y demás, estábamos con pocos tomógrafos operativos, armando sistemas de contingencia, porque cuando vos se te rompen los tomógrafos tenés que tener el servicio que tendría que estar para la emergencia y la catástrofe. Estaba usando sus ambulancias para llevar gente de un lado a otro a hacer tomografía. Había que... Bueno, todo ese ejercicio que hemos tenido acá en la gestión municipal, ponerlo en escala macro, escala enorme. A 10 millones de habitantes llevado. Exactamente, 17 son. Es impresionante. No sabes lo que es, Marcelo. Es una escala muy grande y todo pasa, toda esta gestión pasa por la dirección. O sea, no hay nada que es ajeno a la dirección. Porque el ministerio tiene varias subsecretarías, pero son secretarías más de planificación. Bueno, los chicos por ejemplo, de la epidemiología se están moviendo mucho con el coronavirus, pero el coronavirus también pasa por los hospitales. Claro, o sea, que pasa por mí. Todo pasa por los hospitales. Entonces, la verdad que es un trabajo enorme que requiere que el sistema esté funcionando lo más articuladamente posible, lo más aceitadamente posible para que no falle, porque donde falla son personas que tienen problemas. Entonces, un poco la tarea es esa, es la articulación, la gestión, el apoyo, el acompañamiento, desde el nivel central de todas esas instituciones en el territorio. Resolver problemas. Es resolver problemas, todo el tiempo, pero todo el tiempo. O sea, nadie te va a llamar para decirte, no, es un problema siempre. Entonces, un problema de una estructura que, tiene alto nivel de autonomía, porque esto también hay que decirlo, los hospitales provinciales tienen un equipo de aproximadamente entre 3 y 5 directores. Esos directores, a su vez, tienen estructuras administrativas bastante importantes, tienen cuenta corriente, o sea que ellos tienen recupero, como teníamos acá, pero tienen recupero de obras sociales y cuentan con una cuenta corriente para hacer gastos corrientes. Tienen gran parte de las compras descentralizadas, o sea que hacen convenios, licitaciones, compras directas. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza a caerse eso, todo se centraliza en el ministerio. Entonces ahí hay que acompañarlos, hay que apoyarlos, hay que asistirlos, porque se quedan sin posibilidades. Una vez que se han agotado los recursos, el que asiste es el ministerio. Entonces ahí se pone un poco difícil y yo creo que estamos en esa etapa de transición donde nosotros no vamos a hablar de la pesada herencia, no vamos a hablar de nada de eso. Lo cierto es que tenemos que hacernos cargo de un desmanejo bastante importante y una precarización bastante grande del sistema de salud, porque, por ejemplo, los trabajadores del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, más de un porcentaje enorme no tienen sus designaciones como corresponden. O sea, ellos revisten, por ejemplo, con un cargo de médico interino que hizo un concurso y lo ganó, por ejemplo, en 2012 para ser médico, de clínica médica o de guardia, y de 2012 a la fecha no tiene su designación. En consecuencia, la persona está interina, o sea, no tiene ninguno de los beneficios del personal de planta, y y vos no estás generando esa recategorización del personal que te permita liberar cargos de base para poder generar nuevos ingresos. Y eso también fue una cosa bastante complicada de la gestión Vidal, porque ella, cuando nosotros unas semanas antes de asumir, tenía a la firma de la gobernadora 700 expedientes, que dentro de esos 700 expedientes había 6.000 designaciones: enfermeras, camilleros, médicos, jefaturas, directores de hospital. Muchos directores de hospital de ellos todavía no les salió la designación de director puesto por la gestión Cambiemos. Todavía no tenía la designación. El tipo en realidad no fue nunca director, pero ofició de tal. Bueno, ¿qué pasó? Tenía la firma eso. Se fue y decidió no firmarlo, nada.
los 700, volvieron todos a los respectivos hospitales. Conclusión, hay 6.000 personas que no solo no... Porque aparte, si las hubiera firmado, nosotros no teníamos ningún problema, porque ya son personal que ya está trabajando, que está cobrando un sueldo. Puede haber una diferencia presupuestaria por el cargo, pero eso se lo están compensando por alguna otra modalidad, un reemplazo de guardia. O sea que el impacto presupuestario era muy bajo. Y en realidad a mí me resolvía un montón de cuestiones porque estaba toda la documentación para esa designación, que es mucha documentación para designar a una persona, ya estaba lista para salir. O sea que al no firmarlo me generó un daño administrativo terrible, porque volvieron todos, hay que reimpulsarlos, o sea, se le venció el certificado de reincidencia, se le venció el certificado de antecedentes penales, hay que hacer todas las declaraciones juradas nuevas, hay que armar los expedientes, hay que volver a mandarlo de 6.000 personas, o sea, no es de uno. Entonces, a nosotros regularizar toda esa situación nos va a llevar un montón de tiempo. Eso me parece que fue, porque eso se decidió cuando perdieron las PASO. Cuando perdieron las PASO, directamente, si ya estaban, digamos, bastante apartados del ministerio, directamente desaparecieron. Y eso a nosotros nos generó un problema muy grave. Muy grave, que hay un compromiso del gobernador y del ministro de subsanarlo. Ya se está trabajando conjuntamente con el Ministerio de Trabajo para que todas esas designaciones tengan un tratamiento específico, especial, ágil, para que a la brevedad sean digamos, resueltas. Pero bueno, sumado a lo que te contaba de la falta de insumos, falta de pagos y demás, bueno, eso no, y no te comenté, la falta de insumos también. Cuando se fueron tampoco publicaron en el boletín oficial las licitaciones pendientes. Y como yo te decía, las licitaciones las hacen cada uno de los hospitales. O sea que vos tenías, por hospital, tenías unas 20 licitaciones, multiplicarlo por 77, es infernal la cantidad. No fueron publicadas en el boletín oficial, o sea que pasaron al otro periodo y las licitaciones son anuales. Entonces a vos te quedó entre diciembre y enero un bache de 2 meses de medicamentos. Aparte son licitaciones de remedio, que tienen ampollita para la sala, para la terapia. Entonces nos quedamos con un bache de 60 días sin que pudieran salir. Hubo que republicarlas en el boletín oficial. Aparte, como renunciaron los directores de Cambiemos, estábamos sin firmas también. Entonces, reimpulsarla no era tan fácil porque no tenías tipos que puedan firmar licitaciones. Terminamos a mediados de enero con el ministro y el subsecretario firmando, y la subsecretaria administrativa, que es la firma subrogante, como si fuera el secretario de gobierno acá, sacando licitaciones medio de emergencia porque se nos desabastecían los hospitales, que por ahí un poco escucharon, bueno, no hay esto en algún lugar, no hay. Ciertamente, no había. Y ellos se garantizaron hasta diciembre, ¿por qué? Porque venían con el proceso anual que todavía estaba vigente. Pero nosotros, la verdad es que se complicó mucho en ese sentido. Estuvimos trabajando muchísimo, ya ni sé qué cantidad de horas por día, pero hubo que regularizar toda esa situación y ahora estamos un poco mejor. Pero no obstante eso, todavía queda desandar mucho de todo esto, que para semejante estructura es mucho trabajo. Ya lo creo, Juan. ¿Presupuesto es muy grande? ¿Maneja presupuesto propio la dirección provincial? La Dirección Provincial de Hospitales se lleva el 85% del presupuesto del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Son presupuestos enormes. Mucho en personal, me imagino. Se lleva, sí, personal muchísimo, porque, a ver, vos tenés que, esto yo que te decía, el total del personal de la provincia son 58.000. 50.000 se llevan los hospitales, o sea que 8.000 es el ministerio y algún otro ente. Así que presupuestariamente el peso de salud es enorme. No obstante eso, en el presupuesto total de gobierno, Cambiemos lo redujo en 2 puntos. O sea que hay ahí un compromiso del gobernador de recuperar esos 2 puntos presupuestarios que de 2015 a la fecha se habían reducido. Muy bien, Juan. No te voy a robar tiempo, que es lo que te debe estar faltando. Bueno, muchísimas gracias. Queríamos conocer cuál era tu trabajo. Bueno. Más o menos lo sabíamos de comentarios, pero compartirlo también con la gente. Director provincial de hospitales. Exactamente. Ese es el cargo. Le dicen DPH. DPH. Juan, un abrazo. No, un abrazo a vos, Marcelo, y muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias.